En Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Súper contento pues de estar celebrando, de estar conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día de hoy. Pues en este bloque pues nos complace muchísimo poder compartir con un hombre que, bueno, ha luchado enormemente por muchísimas, digamos que, valores, por establecer un contacto importante a nivel mundial, porque él es guatemalteco, pero ha vivido en distintos países de Latinoamérica y el día de hoy nos acompaña porque nos trae pues un ejemplo de vida, nos trae también un ejemplo de superación. Definitivamente nos complace muchísimo que nos acompañe Selvin Meléndez porque él tiene una historia súper bonita que contarnos el día de hoy, porque su experiencia de vida es de éxito, primero como ser humano, segundo como hombre, luego como padre. Bienvenido a Sabios, Expertos y Genios, Selvin. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Buenas noches a toda audiencia. Estamos muy contentos, gracias a ti por invitarnos, Kedwin. Primero que todo, les mando un gran abrazo de parte de Guatemala, nuestra eterna primavera. Sinceramente, Kedwin, hoy que es el Día Mundial de la Discapacidad, me siento orgulloso, alegre, emocionado de estar acá en tu programa porque, como tú bien decías, yo tengo, voy a decirlo así, tuve una experiencia maravillosa. Al decirte una experiencia maravillosa es que me nació un hijo sordo bilateral. Eso quiere decir que cuando nosotros nos dimos cuenta a los 2 años que él tenía, que era sordo, se nos derrumbó el mundo. Claro, él era sordo profundo y como dices, de manera bilateral, si no escuchaba nada. No había forma de que, bueno, él nos engañaba primero, mira, sentíamos que sí escuchaba. Pero cuando ya le hicimos su examen para medir los decibeles, Claro, nos dimos cuenta que realmente era... le hicieron su audiometría. Sí, totalmente. Tú sabes que 25 decibeles ya prácticamente ya es una persona que no escucha. Así es. Entonces para nosotros se nos derrumbó el mundo y este niño tenía 2 años. Y como tú decías, yo, gracias a Dios, tenía la bendición de haber viajado ya pues a países latinos, como en la empresa que trabajaba, y eso como que me abrió la mente. Siempre voy a decirles algo a todos los padres que tienen algún hijo con discapacidad, que a veces miramos que el mundo se nos derrumba, pero en un segundo te vas a dar cuenta que Dios siempre te va a tener ese camino. Porque yo ya tenía esa visión de decir, bueno, pero si a mí me dicen en Guatemala, mire, su hijo no escucha, lo único que usted tiene que hacer es ir y que vaya a la escuela de señas, que aprenda señas. Entonces, cuando mi esposa se da cuenta, se derrumba, se pone a llorar. Como yo ya había viajado, ya había ido a Estados Unidos, yo le dije en ese momento, mira, le dije, no, tiene que haber algo. Nosotros somos un país tercermundista, pero yo estoy seguro que hay algo más, porque yo vi esos países. Para no cansarlos, yo cuando llego y me doy cuenta, un ángel llega y me dice, mire, le voy a contar, nos vio llorando a mi esposa y me dijo, mire, hay una solución que se llama implante coclear. Acá en Guatemala no lo están haciendo, pero lo están haciendo en Europa, en Estados Unidos y México, en el Hospital Ángeles del Pedregal, los doctores están haciéndolo. Entonces, logramos con un grupo de padres traer a Guatemala a los doctores de la empresa Cochlear. Súper interesante, porque
luego de, digamos que vivir el luto, de identificar que tienes un hijo con discapacidad auditiva profunda, entonces empieza este proceso que, digamos, viven todos los padres de, wow, acabo de identificar que mi hijo tiene una condición y es una condición, digamos que irreversible, pero empiezas a investigar. ¿Cuál fue tu primer acercamiento médico? ¿Fue en Guatemala o de inmediato te fuiste a la parte internacional? No, fíjate que sí, fue Guatemala, porque es cuando nos dimos cuenta que Omar no nos escuchaba. O sea, como que ya, ¿qué onda? Ya tiene 2 años y todavía vemos que no nos responde a una palabra. Como tú dices, Kerder, la verdad está el proceso del duelo, Claro. ¿verdad? Y es bien difícil cuando te pasan estas situaciones, creemos que se nos cae el mundo, pero viene el proceso de aceptación. Y ese proceso de aceptación es cuando empiezas tú a decir, bueno, busquemos una solución, ¿verdad? ¿Cuánto duró ese proceso de aceptación en ustedes? ¿Realmente sintieron ese proceso de aceptación donde ya asumían la discapacidad de tu hijo o empezó cuando vieron la oportunidad de un diagnóstico favorable? Mira, de parte de mi esposa, el proceso de aceptación fue en el momento que yo le dije, tengo la bendición de haber viajado y he visto estos países que hay aceptación. Y cuando ese mismo día, siempre hay ángeles en la tierra, créanme, padres de familia que estén escuchando esto, siempre hay alguien que te va a guiar, porque a nosotros tuvimos la bendición que nos pasara eso. En el momento que nos dan la noticia, ese mismo día nos dan la noticia que hay una solución, y entonces pasamos de un momento de duelo a un momento de aceptación rápido, gracias a Dios. O sea, tal vez, te digo, Dharma sí duró más tiempo, pero yo dije, no, a mí me toca el duelo, me toca la aceptación y me toca la solución en el momento, ¿verdad? Entonces, fue algo bonito, una experiencia muy linda. De hecho, era mi segundo hijo, hoy tengo 4 varones, y él es el único que tiene la condición, bueno, que tenía, porque gracias a Dios lo logramos operar. Llegaron los doctores de Estados Unidos y de México, operaron a 4 niños centroamericanos y fue en Guatemala. En Guatemala. Ok, la oportunidad que tuviste de acceder a nivel internacional a, digamos que, esta solución de implante coclear, ¿la gestionaste tú para los niños, para todos los niños, o fue un equipo? ¿Cómo se dio el que no solamente tu hijo se beneficiara? Tú sabes que por eso estoy encantado de estar hoy aquí contigo, porque fue la misma situación. Había una organización en Guatemala que se dedicaba a esto, ¿verdad? O sea, la licenciada Patricia Castellanos en Guatemala empezó con la gestión de que si nosotros no teníamos los recursos o poder ir hasta Denver, donde está Cochlear, a operar a los niños, que es carísimo, o era carísimo, yo creo que todavía está en un precio similar. Ella dijo, bueno, vamos a juntar a unos niños y vamos a traer a los doctores. Compren ustedes el aparato y los honorarios, pues, los dividimos entre 4 niños. Okay. Entonces fue algo maravilloso, pues, como te digo, hay algo que yo siempre he visto. Desde ese entonces, como le digo, padres de familia, estimados televidentes, siempre se pueden ver las puertas cerradas, pero en ese proceso siempre van a haber cosas buenísimas de ver lo positivo de lo malo que estamos viviendo, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros empezamos a saber de eso, vamos a la embajada americana, nos dan visa a toda la familia, tenemos que ir a un diplomado a Estados Unidos, nos dan 1 mes y medio de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, un diplomado, nos dejan estar en la Universidad Central de Los Ángeles, en la UCLA, sin pagar un centavo, y entonces, gracias a la organización, ¿verdad?, que veo que eso es lo que tú haces aquí en este país, y te felicito de antemano, porque sí queremos saber, y quiero que ustedes sepan que hay una solución a los problemas. O sea,
de verdad yo veo a Omar y me quedo, como decirte, admirado de lo inteligente que es. Fíjate que él desarrolló un sexto sentido tan maravilloso, ¿verdad? Él ya te escucha, de plano, él se apaga y ya no te escucha, porque el implante es Claro. electrónico. Entonces, yo veo la forma en la que nosotros los padres tenemos que luchar por nuestros hijos. A veces nos desesperamos, o a veces nos ponemos tristes porque no tenemos los recursos para poderlos apoyar, pero hay una forma maravillosa para que podamos salir adelante, que es tener fe en primer lugar, y en segundo lugar, siempre hay ángeles en la tierra que nos puedan ayudar. De hecho, Omar, para nosotros ha sido algo como decir la punta del iceberg, donde siempre se nos abren oportunidades gracias a él. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en ese mismo viaje que nos dieron el diplomado fuimos a Disney, ¿verdad? Y cuando estábamos en Disney había unas grandes colas, pero como tú sabes que en Estados Unidos son bien correctos con eso de la discapacidad también. No, no hacían colas No ustedes. hacíamos cola y pasábamos derecho, y mira, nosotros nos divertíamos lo que durábamos todos en un día o 2 días en los parques, nos dieron las entradas gratis, y te digo, no lo veo como que me lo den, sino veo cómo Dios te abre oportunidades cuando tienes un hijo con una discapacidad. A veces nos agobiamos tanto y pensamos que se nos acabó el mundo, pero yo les exhorto a que de verdad luchen, que no se sientan Claro, tristes. y eso es un mensaje interesante, ese que das, porque quizás algunas familias, algunas personas dirían, wow, pero fue a Disney porque su hijo tenía una discapacidad. No, señores, es mucho más profundo que eso. Es que cuántos padres de Latinoamérica sueñan con pisar un parque de diversiones en Estados Unidos, el parque de Disney. ¿Cuántos hijos no pueden llegar a conocer en su vida un parque de Disney? Y esto, de alguna manera, y lo percibo, Selvin, así, es decir, es, digamos, como lograr un sueño de que con tu familia tú pudieses llegar a un parque de diversiones que probablemente en otro momento diría, ¿cómo llevo a mi hijo que tiene una discapacidad? ¿Cómo logro que él disfrute lo que disfrutan otros niños? Y ese es un sueño que tu familia pudo hacer realidad. Claro, claro, indiscutiblemente te digo que desde ese día que nosotros hemos venido luchando con Omar, porque ha sido un proceso, ¿verdad? O sea, en primer lugar, después que nosotros lo operamos, se conecta, él tiene que recibir, recuérdense que ustedes sabrán, los que tenemos padres sordos, perdón, hijos sordos, los niños, el grado de audición o la vida auditiva empieza desde que nace uno. Entonces, después que operamos a Omar a los 2 años, la vida lo conectamos a los 2,6, y entonces la vida auditiva de él empieza a los 2 años, 6 meses. Quiere decir que en ese transcurso perdió la oportunidad de poder escuchar, como absorber Claro. todas las palabras. Entonces, ya después de ahí empieza la conexión, y es ahí donde viene el poder empezar a enseñar. Entonces viene el camino de terapias. ¿Qué es un implante coclear? Mira, un implante coclear es una serie de electrodos que están conectados entre sí y que van incrustados en la cóclea. Aquí atrás te hacen una operación, ¿verdad? Que viene a suplantar el nervio auditivo por medio de ondas eléctricas que vienen conectadas. Bueno, en aquel entonces el núcleo era un aparato, pues, como decirte, la tecnología, eso fue en el año 90, y calcula que en el 99, 2000, hace 22 años, te manda la señal a la antena y la antena le manda la señal a los electrodos, y eso hace que funcione el nervio, y eso ya te permite, te hace escuchar por un oído, no de los dos. Puedes operar al niño de los 2 oídos, pero y yo sé que aquí hay un doctor muy bueno en La Vega, que ya trabaja en implante coclear, que gracias a Dios pues ya se están implantando niños. Cuando me hablas de un oído, es porque tenías la opción de operarlo de los 2 oídos, solo uno, a la hora de trabajar todo este proceso. ¿Cuál es la recomendación?
o por posibilidades se inicia con uno y luego se decide si se puede del otro? ¿Cómo fue ese proceso en aquel tiempo? Definitivamente, cuando te hacen la audiometría, tú te das cuenta qué restos auditivos tienes más En un cada oído u otro. Entonces te van a operar el que menos restos tengas para poderte estimular, al menos ya sea con un aparato auditivo, el otro. Correcto. Entonces esa sería una opción para no tener los dos implantes. Pero lo más probable, y los padres lo saben, es también el costo de la operación y del aparato. Claro. O sea, nosotros en ese momento, te digo, ajustamos para poderlo implantar de un lado, vamos. O sea, ustedes saben que los padres que nos están escuchando y saben que han pensado en un implante coclear, hay que ajustar aquí, que un primo de aquí, que un hermano de aquí, porque es un costo Claro, alto. son costos elevados. Exacto, exacto. Este proceso a nivel de familia fue un proceso largo, un proceso muy, digamos, tedioso por todo lo que comentas, pero esa experiencia, cuando percibiste luego de la operación que tu hijo escuchó, ¿qué recuerdas? ¿Qué fue lo primero que él escuchó? ¿Qué fue lo primero que aprendió a escuchar? Fíjate que Omar en este caso, como después de ser implantado necesita recibir terapias, es un bebé, va. O sea, realmente es lo mismo. O sea, papá, mamá. O sea, hay algo que se han dado cuenta que los niños sordos cuando, o sea, no aprenden a leer los labios. A nosotros el doctor nos dijo, miren, que él tápense la boca y que él escuche lo que le quieren decir. Entonces ya empezábamos, como tú dices, a decirle, vamos a comer, ¿verdad? El implante coclear, la voz no la vamos a tener como la nuestra, es una voz como robotizada. Pero, óyeme, solo con el hecho de que nos escuche y nos pueda transmitir palabras, para nosotros era un gran logro. Claro. Nos sentíamos felices. Cuando nosotros, hay un video en el National, hay un video donde pasan cuando conectan por primera vez a los niños. Es una emoción tan grande que nos dan los padres, porque es como que vuelve a la vida tu corazón, porque miras a un hijo que pueda decir el día de mañana una palabra, y eso, mira, fue algo maravilloso, que nos llenó tanto, que ahí empieza uno a decirle, mira, hablemos así. La recomendación que nos daba nuestra doctora era de que no le habláramos, que le habláramos todo el tiempo, ¿verdad? Que no nos leyera los labios. Pero estos jóvenes son tan, como dicen aquí, tan vivos, que te aprenden a leer los labios. Esos te aprenden a leer los labios, tienen el sexto sentido. Tú te has dado cuenta que las personas con discapacidad auditiva tienen un sexto sentido, ¿verdad? Aún, no sé, yo tengo esa experiencia en el diplomado que recibimos en Estados Unidos. Me daba cuenta yo del grupo, porque éramos una familia de cada país latinoamericano y mirábamos la viveza que tenían esos niños. Entonces ahí es donde te das cuenta que yo decía en ese momento, hay un problema, pero hay muchas bendiciones detrás de esto. Por eso miramos problemas siempre, y en el mundo terrenal vamos a tener problemas, pero si aprendemos a ver el mundo celestial, vamos a estar en una forma maravillosamente confortados, y eso es bien importante, que ustedes los padres lo tomen en cuenta, que no se guíen solo por el problema terrenal, ¿verdad? Claro, así es. Experiencia con el niño. Él, 2 años, 6 meses, empezaron ustedes como familia a, digamos que interactuar, el aprender a escuchar. ¿A qué edad fue por primera vez a los centros educativos? Él, fíjate que eso es una recomendación muy buena. Nos dijeron, desde ya métanlo a un colegio normal, pero donde no tengan demasiados alumnos. O sea, nos tocó buscar un colegio donde tenían en las aulas hasta más de 8 alumnos. Por lo mismo, porque nos recomendaron también que pusiéramos un sistema FM para que escucháramos como escuchamos aquí adentro. Y tú sabes que en ese momento uno, joven, o sea, hay que luchar para conseguir eso. Nosotros lo inscribimos en un colegio, dimos las vueltas que teníamos que dar,
Y gracias a Dios, Omar se graduó ya de su bachiller y ya está en la universidad, en un colegio normal y en una universidad normal. O sea, ha sido un logro muy, muy satisfactorio para nosotros como familia. En el núcleo familiar afecta más a nosotros y a los hermanos, por eso el diplomado es para padres con niños sordos, con hijos sordos, y hermanos, ¿verdad? Hermanos también con sus hermanos sordos. Claro, y este diplomado que le ofrecen a ustedes es un diplomado que va dirigido a orientarlos, a sensibilizarlos, a formarlos para el trato y el entendimiento adecuado a un niño que tenga un implante coclear. Sí, sí, o sea, desde el dolo, de la aceptación, desde cómo integrarlo a la sociedad, de cómo el hermano tiene que apoyar a su hermano y no sentir esa carga, Claro. cómo nosotros no tener una pérdida familiar porque de quién tuvo la culpa, porque nació sordo, ¿verdad? O sea, todo este diplomado nos sirvió para seguir adelante porque, yo no sé, han habido casos donde la familia, el hijo sale sordo y, fue por ti, no fue por tu familia, no fue porque a veces no se sabe. Claro, porque son temas genéticos que muchas veces es decir, con un diagnóstico clínico no lo podemos identificar y hay que ir a lo que es el diagnóstico genético, que también es un tema súper interesante porque regularmente es muy desconocido y si es conocido pues viene el tema del costo de los estudios genéticos que definitivamente desde aquí también queremos promover el que se pueda fomentar estudios genéticos a costos digamos que básicos para todas las familias que tienen algún tipo de casos como el tuyo y como muchísimos otros que no han podido identificar de dónde proviene de manera concreta pues la condición de su hijo o de su familiar, porque en tu caso tienes 4 hijos de donde solo uno. El segundo, como te dije. Exactamente. Uno solo es el que tiene la condición. Sí, sí. Como te digo, ahí es donde entra el punto después de que teníamos a Omar, si tener a uno más porque no sabíamos quién era el portador. Era genético, portador. exacto, ¿no? Y gracias a Dios, pues, ya tengo 2 hijos más y nacieron normal. Entonces, cuando te digo esto, hasta eso te enseñan en el diplomado, porque te motivan a seguir adelante en tu vida. Como te digo, hay personas aquí que están escuchando y saben que cuando pasa algo de esto uno dice, el plano es tu culpa, o el plano es mi culpa, y tú mismo te echas la culpa a veces. Claro. Entonces, es algo que tal vez uno dice, tal vez por la pena o la situación económica, uno no piensa en eso en ese momento, pero con transcurrir los años te das cuenta y dices, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué le pasó esto al niño? ¿Y por qué me nació así? Entonces, esas son cosas que yo me preguntaba. Pero hoy sí estoy seguro de algo, y te lo puedo decir aquí, estimadísimo, es que el que Omar naciera sordo fue una gran bendición de Dios. Si ustedes ven a sus hijos o a sus familiares o aún a sus amigos con una discapacidad, sí, créanme que trae un gran propósito, es un gran ser humano, un corazón noble, un pensamiento más allá de que otra persona pueda, con decirte que la confianza, y esto mi hijo lo sabe, el grande, el mayor, la confianza que le tengo yo a Omar no es la misma confianza que le tengo a Adrián. Y el otro, o sea, con sus 5 sentidos cabales. O sea, te das cuenta hasta dónde puede llegar que una discapacidad que uno cree que por eso no puede, logre convencerme a mí, que he viajado durante toda mi vida, durante toda Latinoamérica, y ver a mi hijo y decir, no, mejor se lo confío a mi hijo Omar. Claro. O sea, es algo maravilloso. Por eso los exhorto padres de familia que luchen por sus hijos, que luchen por su familia, que no los vean como una carga, sino que los vean como una bendición de Dios, que Dios se los envió así, porque Dios necesita que ustedes pongan los pies en la tierra y que sepan que hay solución para esto y que sepan que ellos vienen con un gran don. Y ese don ustedes se van a dar cuenta con el tiempo. Si hoy tienes un hijo sordo, un hijo ciego, ¿verdad? Con autismo, con una enfermedad,
piensa que es una bendición y que vas a salir adelante con ellos, porque a mí me pasó, soy el caso, claro. Hasta el día de hoy no he tenido ningún inconveniente. La confianza la tengo en mi hijo Omar. ¿Te puedes imaginar eso? Así es. Con este mensaje, pues, vámonos a una pausa y regresamos en muy poquito tiempo a seguir conversando con Selvin, quien nos tiene esta gran historia de vida. Regresamos. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.